Buenas tardes a todos mis amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí con Good News nuevamente, trayéndole buenas noticias, noticias de salvación, noticias de parte del Señor, y esas noticias son que el amor de Dios todavía está con nosotros, su misericordia está aquí. Así es que Good News by Alexander Hércules con ustedes aquí. Hoy tenemos un invitado especial, como ya es para nosotros a diario una costumbre, comenzar a buscar esos talentos, esos líderes que Dios nos ha dado alrededor del mundo. Y hoy tenemos un misionero aquí, un misionero, amigo, hermano, Félix Orellano. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte y poder dirigirme pues a los hermanos que nos están escuchando. Qué bendición poder platicar y tener esta oportunidad. Sí, muchísimas gracias, Félix. Pues mira, lo que tratamos de hacer con las personas es, comenzar a conocer un poquito de los hermanos que tenemos aquí invitados. Y pues Dios me ha bendecido, realmente yo creo que es una bendición. Dios me ha bendecido con el poder tener muchas amistades. Alrededor de mi vida he logrado conocer a muchas personas, y a Dios gracias hemos dejado por lo menos un granito ahí de un recordatorio en la mente de esos, y tú no eres la excepción. Yo te conozco desde hace muchos años ya en Ciudad Arce, ¿te recuerdas? El Salvador. Claro, claro. Creo que aproximadamente unos 15 años, más o menos. Más o menos, imagínate, 15 años. Y pues tú eras parte también de la misma iglesia a la que asistíamos los dos, ¿no? Hasta donde yo me recuerdo. Recuérdame tú también un poquito, ya se me vienen lagunas mentales, de Eliam en Ciudad Arce, y fuiste parte de Exploradores del Rey, de Castillo del Rey, y tuviste un poco de trayectoria en lo que son los caminos del Señor. Pero ¿a qué edad Dios te alcanza, Félix? Fíjate que aproximadamente, bueno, exactamente fueron a los 20 años que tuve mi encuentro con Jesús, y originalmente comencé asistiendo a una iglesia bautista, pero posteriormente algunos amigos que los había conocido en la escuela se congregaban en la iglesia Liam. Entonces, pues me invitaron, llegué a la iglesia Liam y comencé a hacer muy buenos amigos y me terminé quedando ahí. Y pues ahí tuve la oportunidad de servir un poco de tiempo en el Ministerio Castillo del Rey. Tuve una grandiosa experiencia trabajando en Castillo del Rey. De hecho, tu familia fueron líderes muy fuertes en uno de las épocas de la iglesia, y tuvimos el privilegio de conocerles y trabajar juntos por muchos años. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno oír de parte de tu boca y no de la mía, que mi familia pues ahí estuvo sirviendo en la iglesia de Liam. Gracias por traer eso a memoria. Y también tuvimos un líder en común, ¿cierto? Carlos Clavel en los Exploradores del Rey. No sé si tú en algún momento también estuviste yendo a los campamentos con nosotros o a las actividades que hacíamos en la iglesia. Claro, esa es un buen recuerdo, porque cuando aún no había tenido pues el privilegio de conocer al Señor, eh, Castillo del Rey y otros ministerios como los exploradores tenían las famosas patrullas. Y justamente en la colonia Las Vegas había una patrulla de ciertos jóvenes que se reunían para hacer actividades, orar, hacer juegos y muchas cosas creativas para la juventud. Entonces yo recuerdo que comencé asistiendo a esas reuniones muy cerca de mi casa. Habían dos vecinos que eran ya creyentes y se congregaban en la iglesia. Entonces la motivación fue muy grande. Cuando yo llego a las reuniones ya en la iglesia, me recuerdo que tuve la oportunidad de conocer a un gran hombre de Dios, al hermano Carlos Clavel, que ahora pues ya está con el Señor, pero fue una persona tremenda en cuanto a su Sí. liderazgo, una energía que tenía. Bueno, era un líder nato, y creo de que también tuvimos a otros amigos en común ahí en esa época. Me recuerdo también de Samuel Fuentes, que era como Sí, el sí. pupilo de alguna manera, o el Timoteo de Carlos, ¿verdad? Así que tuvimos un grandioso tiempo en esa época, hace varios años ya. Sí, Félix, Samuel Fuentes, que el pelirrojo le decíamos, porque su cabello era siempre rojito, muy bonito, el pelirrojo. Y en Las Vegas fuimos vecinos también. Me recuerdo pues que mi casa estaba camino a Las Vegas, y ya esa parte de mi casa ya era Las Vegas, ya no era la parte del centro. Entonces tuvimos esa comunión de conocernos contigo secularmente y Claro. conocernos en las cosas de Dios. Pero más que todo, tú conviviste más con mi mamá y con mis hermanas, ¿verdad? Y mi hermano. Claro,
Claro, tu familia estaba metida al 100% en Castillo del Rey, haciendo Sí, sí. evangelismo en las calles, programas infantiles, es decir, estaban afuera de la iglesia en el sentido del fuerte trabajo. De manera que fue tu mamá la que en un momento, cuando yo estaba pues recién llegado a la iglesia, tratando de entender ese nuevo mundo para mí, fue tu mamá la que se acercó un día y me dijo, prácticamente me reclutó y me dijo, queremos que seas parte del equipo de Castillo, y igual otros de mis amigos, Emilio, Luis, Emilio, Javier, que sí. ahora es pastor también, un amigo. Y fue así como nos empezamos a meter de lleno, pues te pudiera decir tantas cosas, experiencias maravillosas. Eh, Predicábamos en los buses, en los parques, en las calles, un tiempo sumamente especial. Félix, yo ayer estaba haciendo memoria porque créeme que yo estuve platicando con mi esposa un poquito de ti y déjame recordar un poquito. Hubo en una ocasión que nosotros, yo ya estaba de líder de jóvenes en Guatemala, en una iglesia allá, y ustedes fueron invitados de parte mía para un drama que nosotros teníamos. ¿Tú estabas ahí en el grupo ya? ¿Ya estabas trabajando? Ya estaba, y de hecho, para serte honesto, no recuerdo cuál fue la razón, Ajá. pero no pude ir a ese viaje. Y no, Oh, no no me pudiste acuerdo ir. por qué no fue. Sí, y después ellos llegan allá, se quedan en Guatemala, pero cuando yo los voy a encontrar en un parque ya rodeados de niños y ya orando y gente aceptando al Señor Jesucristo. Yo llevaba años en ese pueblo sin evangelizar como ellos lo hacían en la calle y era algo sorprendente lo que hacían con ese equipo Castillo del Rey. Y después la iglesia de nosotros de Guatemala hace el viaje a El Salvador, a la iglesia de Liam, y nos reciben allá en la iglesia de Liam. Me recuerdo ya toda la iglesia, yo llevé a toda la iglesia, éramos como unas, bueno, era toda la iglesia, pero eran pocos, eran como unas 60 personas, y que el hermano Teito pues nos apartó un lugar grande y nos atendieron como reyes. Nunca voy a olvidar esos momentos, fueron momentos de mucha Claro, bendición. Y aunque yo ya claro, estaba en claro. Guatemala viviendo, Castillo del Rey siempre seguía siendo, como era parte también mi familia del grupo, pues yo me seguía enterando y me seguía informando de todo esto. Pues Claro, excelentes tiempos. mi hermano, y ahora yo me doy cuenta ahora de grande, bueno, yo cuando ya me toca viajar a Estados Unidos por una situación familiar, eh, me doy cuenta que tú ya habías sido enviado para otro país, para otro continente prácticamente, y me doy cuenta que te casaste, y ya comienzo a tener un poquito más de información por medio de mi familia, por medio de amigos de la iglesia, pero nunca he tenido la oportunidad nuevamente de hablar contigo hasta hoy que se nos presenta. Y quisiéramos conocer un poquito de ese Félix que de pronto se encuentra con el Señor Jesús, y la gente que nos mira es cristiana y no cristiana, la gente que ya es cristiana nos dice, ¿cómo es eso que se encuentra con el Señor Jesús? ¿Cómo es eso que Dios lo alcanza? O sea, ese pase, y después que tu vida no solamente se queda ahí, sino que comienza a buscar un propósito en las manos de Dios y lo cumple. ¿Nos podrías contar un poquito de tu experiencia, de tu testimonio? Claro, yo creo que todo joven, todo ser humano sin Cristo tiene pues naturalmente un vacío en su vida, y ese vacío pues lo trata de llenar de muchas maneras. Tal fue mi caso, pues a una edad muy joven, pues yo estaba completamente apartado de todo lo bueno, y, pero qué especial que el Señor salió al encuentro, y pues pude tener una experiencia de reconocerlo a Él como mi Señor y mi Salvador. Eh, Contexto, yo estaba ya con un plan, un proyecto personal. Mi sueño había sido ser chef. Me encanta y siempre me ha encantado la cocina. Hoy me he hecho un poquito haragán porque mi esposa cocina muy rico, pero siempre quise ser chef y me metí a estudiar gastronomía, ya estaba por graduarme. Wow. Eh, iba, como quien dicen, alcanzando esas metas que tú te pones en la vida como un joven que quiere pues alcanzar algo pues y ser alguien. De manera que en el contexto ya de mi finalización de la carrera técnica de gastronomía, se abre una puerta en uno de los hoteles más prestigiosos del país, en el Hotel Holiday Inn, y entro a trabajar como asistente del chef ejecutivo.
y comienzo a aprender nuevas herramientas, comienzo a estar como un pez en el agua, en el aspecto de la cocina, de la atención al cliente, etcétera. Y una anécdota que me ocurrió fue que el jefe de cocina de turno quizás me vio que yo me ponía las pilas, como decimos. Me dijo, mira, he pensado que tú nos puedes ayudar en un nuevo hotel que se va a abrir. El hotel se llama Beverly Hills, que está también en una de las zonas un poquito más, digamos, de las zonas más bonitas de El Salvador. De manera que se abrió una oportunidad para ir a trabajar, para hacernos cargo de los desayunos y de los almuerzos. Era un hotel nuevo donde pues había mucha expectativa. Y yo estaba muy emocionado, ya estaba teniendo el primer ingreso formal, que era mucho mejor que el salario mínimo de esa época. Claro. Entonces, de manera que justo cuando estaba en el mejor momento en cuanto a la realización de una de mis metas, aparece Dios y se cruza en mi vida. Ese vacío que no lo podía llenar absolutamente ningún elemento de esta tierra. El Señor, en su gracia, en su misericordia, pues me alcanza, tengo una experiencia pues con Él, y justamente cuando yo estaba trabajando y estaba a punto de ser promovido a ese nuevo hotel, hubieron elementos en mi corazón que ya no me permitieron continuar en ese sueño mío, es decir, de una manera repentina, de una manera fuerte, profunda, vino un nuevo propósito, y en primer lugar el propósito fue tratar de conocer mucho más profundamente ese Jesús que me había encontrado, de tal manera que eso me volcó y me llevó a leer la Biblia. Me recuerdo que me fui para Ciudad Arce, mi pueblo, fui a buscar a un buen amigo, Amílcar Turcios, que él siempre vendía literatura cristiana. Él fue el que me vendió la primera Biblia, y fue tan noble, tan buena persona, que no tenía dinero, y me recuerdo que me hizo un plan de pagos. No sé en cuánto tiempo se la pagué, una Biblia que todavía la conservo, pero yo le iba dando ahí su dinerito cada cierto tiempo. Pues mira, esa Biblia me la leí rápido, en un par de meses la leía, yo estaba apasionado en lo que se le conoce como el tiempo de ese primer amor. Amén. Entonces, ahí surge pues el deseo de conocer más a Jesús, de sumergirme mucho más en su palabra, y estaba pues ya en mi trabajo, ya insatisfecho, de tal manera que pues un día se me ocurre en la mente y digo, quiero conocer más a Dios y quiero entregarme a la palabra, es decir, a conocer su palabra. Eso pues iba a significar posteriormente la renuncia pues al hecho de graduarme de esa carrera técnica, que me faltaban unos 4 meses, y me voy a un lugar en donde, con la orientación de algunos buenos amigos, que para mí es digno recordarlos, el hermano, por ejemplo, Jorge Cruz de Ciudad Arce, creo que tú lo recuerdas. Él fue uno de los que me orientó y me dijo, mira, si sientes que Dios te está llamando a esto, no tengas temor. Entonces yo llego, hablo con mis papás y les digo, mire, ya no voy a dejar la gastronomía, es decir, voy a dejar la carrera de la cual me faltaban 4 meses. Y bueno, mis papás se quedaron sorprendidos, porque obviamente a qué padre va a estar alegre que su hijo le diga, mire, ya no voy a graduarme y me faltan 4 meses. Pero gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi papá. Y con mi mamá salimos a San Salvador a buscar un lugar en donde estudiar teología. Te cuento una anécdota rápido. Llegué a un instituto bíblico del Salvador, en el cual, sin saber nada, sin conocer requisitos formales ni protocolos o formalismos, llego a la ventanilla y le digo a la que me atiende, mire, yo quiero saber cómo puedo estudiar Biblia, porque yo sé que aquí se internan los estudiantes y yo quiero internarme a estudiar. Y la muchacha me pregunta y me dice, mire, ¿de cuál iglesia es usted? Y yo no tuve respuesta, porque en ese momento yo nada más tenía mi experiencia personal con Cristo. Pero luego me dice, mira, ¿y usted es bautizado? Yo no sabía mucha terminología y esos elementos. La cuestión es de que, no pudiendo entrar a estudiar a ese seminario, fue como llegué a otro lugar, y cuando llego y pregunto por la oferta académica de una universidad de nuestro país, lo primero que ponen en mis manos fue un pensum de teología, una carrera de 5 años. Sin dudarlo, cuando empiezo a ver el pensum que decía Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, teología 1, 2, 3 y todos los componentes del estudio teológico, yo digo, esto es lo que quiero. Y pues a los meses mi mamá
me ayudó, me matriculé y fue una larga carrera que gracias a Dios fue lo que Dios usó. Pero hubo ese momento de transición entre mis planes, mis sueños y lo que Dios quería para mi vida. Yo creo, Alex, que ahí está uno de los mayores dilemas de las personas. Hay personas que no tienen, digamos, la intención de renunciar a sus sueños y a sus metas o planes personales. Entonces, una de las cosas que el Señor te pide cuando Él viene a tu vida es que ahora tus prioridades tienen que ser diferentes. Es que ahora hay otra agenda, otras prioridades y tú debes de llegar a un dilema, seguir tus propios sueños, tus propias metas o seguir la voz de Jesús. Y me llama mucho la atención y gracias por esta experiencia. Créeme que va a ser una de las muchas buenas que hay en el canal. A Dios gracias por la bendición de tenerte a ti con nosotros, con este testimonio, porque eso es algo que yo encuentro, yo no sé si estoy equivocado, a Dios gracias, pues en mi corazón está. Toda aquella persona que tiene un encuentro con Jesús ya no puede ser la misma persona. Y ya no puede ser la misma persona, no porque yo lo digo, sino que porque uno, sin Cristo estamos muertos. Con Cristo tenemos vida. Entonces, una persona Correcto. muerta no puede actuar como una persona viva. Entonces, desde ahí podemos ver una diferencia. Tenemos un Saulo convertido en Pablo, tenemos un Pedro, Juan, todos los apóstoles, tenemos ahora pues tu testimonio y muchos testimonios más que cuando hemos conocido a Jesucristo, nuestra vida ya no puede ser igual. Pero no solo se queda en que renuncias a tus sueños, sino que ahora tienes un llamamiento también y comienzas a tener otras prioridades. ¿Y cómo es que logras viajar a otro país? ¿Cómo es que está ese llamado? Pues fíjate que yo creo que todo comienza, en primer lugar, yo creo que el Señor nos llama a que le conozcamos, a que le adoremos, a que disfrutemos de Él, ¿verdad? Es decir, que le adoremos a Él. Amén. Entonces, en la medida que uno de alguna manera entiende esas verdades, que tú eres llamado para conocer a Dios, para adorarle, para vivir para su gloria, su alabanza, tú te vas a enfrentar a un riesgo. Es decir, si tú te acercas, yo lo veo de esta manera, si tú te acercas al corazón de Dios en el sentido de escudriñar su palabra, de conocer cómo es su carácter, cómo es el plan que tiene para la humanidad, tú vas a encontrar que hay una voluntad de Dios que está establecida en su palabra y que esa voluntad no se tiene que discutir, no se tiene que analizar, es una voluntad que está para que sea obedecida. Entonces, en ese estudio de la escritura, primero me lleva a comprometerme con mi iglesia local, me empiezo a involucrar en mi iglesia local. Yo creo que todo creyente que está siguiendo a Jesús es cardinal que debe de estar comprometido con una iglesia local. Entonces yo me comienzo a comprometer en mi iglesia, me comienzo a involucrar en algunos ministerios donde se me dio la oportunidad de poder servir. Y llega un momento en el cual mi pastor me dice, ya después de un par de años de estar congregándome y sirviendo, hermano, hemos pensado junto con los diáconos bueno, de ese momento, ¿verdad? Que tú puedes ser la persona que pudiera estar disponible para ir a abrir una nueva iglesia, es decir, el establecimiento de una nueva iglesia hija de la iglesia, pues, Eliam. Y yo ya, pues, yo como estaba en un proceso, en un trato, ya estaba en una relación con Dios que yo estaba esperando que algo de esa naturaleza llegara a mi vida. No sabía cómo, no sabía cuándo, dónde, pero esos son los elementos que están en la mente de Dios, de tal manera que cuando mi pastor me dice, mira, queremos abrir una nueva iglesia, yo le digo, pastor, estamos para servir, gracias por pensar en que yo pues pueda ser útil. Y de ahí comienzo un trabajo en un lugar llamado Ciudad Obrera, que pues llegué a estar ahí aproximadamente 8 años. Y hago un pequeño paréntesis, hay muchas familias que estuvieron involucradas en la fundación de una iglesia que tuve el privilegio de predicar hace poco y está muy bonita, ha crecido, es maravilloso ver a muchos niños que en nuestro tiempo les compartimos la palabra en la escuela dominical y ahora son líderes de alabanza, Oh, ahora predican, wow. es súper especial y es parte de lo que Dios hace por su gracia. Pero quiero Amén. comentarte que muchas familias de la iglesia Eliam participaron en la plantación de esa iglesia. Entre ellas la familia Osorio, la hermana Santos Osorio frecuentemente estaba siempre apoyando la obra y la familia Hércules, o sea, tu familia, tu mamá, tus hermanas y tu hermano
constantemente hacían programas de evangelismo, actividades para compartir la palabra. Entonces yo quiero rescatar este elemento porque a veces no documentamos las maravillas que Dios hace, pero ese trabajo que hizo tu familia en las calles, esas asoleadas que se pegaban y que yo también era parte por muchos meses, dio fruto y ahí está una iglesia que de alguna manera se está reproduciendo y está alcanzando a otras personas. Gloria a Dios. Así que pues ahí logramos estar 8 años en ese pues intervalo de tiempo. Yo tengo el privilegio de conocer a la que ahora es mi esposa. Ella estuvo ya 2 años conmigo en la iglesia de Ciudad Obrera, pastoreando ya como matrimonio. Salvadoreña. Y ella es de Nicaragua, ella es nicaragüense. Ella estaba metida de lleno en su país en la parte de las misiones. Es decir, ella tenía la visión misionera de una manera más natural, porque pues desde muy pequeña, desde los 16 años, ella se fue de su casa y se internó en un programa de discipulado, el cual le permitió pues ir a servir a diferentes países, entre ellos la zona de Huaraz, en el Callejón de Guaylas, en Perú, en Haití también, en República Dominicana. Es decir, lo que Dios hace es maravilloso cuando tú determinas acceder a esa invitación que Él te hace para que le conozcas. Así que ya cuando nos encontramos en el año 7º de estar pastorando la iglesia, Dios ya nos había tratado de hacer entender de que teníamos una responsabilidad más allá de nuestra frontera de compartir su palabra. No sabíamos a dónde, no sabíamos cómo, no sabíamos en qué momento, pero pues estábamos orando, estábamos confiando que si el Señor te llama, Él te va a dar los detalles. Algo curioso que se me viene a la mente en este momento de la vida de Abraham, por ejemplo, es que a veces uno quiere que Dios le revele toda la fotografía de lo que va a ser tu ministerio, tu familia, tus hijos, pero si tú ves el ejemplo de Abraham, Dios le dio una orden, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, Abraham no tuvo una revelación completa en ese momento de todo el plan de Dios para su vida y para su ministerio. De la misma manera te puedo decir que nosotros llegamos a entender que Dios nos estaba llamando al campo transcultural. No sabíamos nada de los detalles, que es lo que a veces a uno más le preocupa. Bueno, creímos que Dios nos estaba llamando a Perú, teníamos ya una carta para ir a Perú, a hacernos cargo de una escuela de ministerio para las zonas indígenas del Perú. Teníamos muchas cosas aparentemente listas, pero justo en ese tiempo de orar y de buscar la voluntad del Señor, la puerta de Perú se cierra y de una manera simultánea se abre una puerta que para nosotros iba a convertirse en uno de los retos más grandes que hemos enfrentado en nuestra vida, es decir, movernos del Salvador a la República Federal de Nepal, a una distancia de 15,000 kilómetros de distancia desde el pulgarcito de América hasta ese continente de Asia. Fue así como en el año 2013 emprendemos ese viaje para embarcarnos en una nueva aventura de servicio y bueno, hay tantas cosas que te pudiera compartir, pero quiero rescatar el hecho de que cuando el Señor nos llama, cuando el Señor te da una orden, no vamos a encontrar placer más grande en nuestra vida que el deleite de obedecer esa voz y ver lo que Dios puede hacer a través de tu vida por pura gracia y por pura misericordia de Él, ¿verdad? Amén, amén. Mi hermano, y en ese momento ya tenías hijos, todavía no habían nacido tus hijos, porque para mí, y te voy a ser bien honesto, y quiero ser muy honesto ante todo el mundo, voy a hablar de mí. Muchas veces he sido cobarde al llamado del Señor. He sido cobarde y digo, no, estas son mis emociones. No, todavía no es tiempo. Es más, si es el Señor que me mande una señal y uno quiere ver que en el cielo aparece una nube que se comienza a formar diciendo, sí, Alex, yo te estoy llamando. Y uno quiere ver una señal, así una voz con un megáfono que diga, Hércules, yo te estoy llamando. Y eso no va a pasar. Entonces, cuando uno oye, o sea, por medio de personas, por medio de un líder, por medio de la palabra, y uno tiene ese llamado a su corazón, y uno lo rechaza por miedo, por temor, y como lo digo, hermano y amigo, el que lo esté viendo, lo digo por mí, y mis hijas, ¿dónde van a estudiar? Claro. A qué hospital las voy a llevar, y si no como, y si no tengo dinero para comer, y uno comienza a tener, y te digo eso porque muchas veces
como cristiano o algún líder que nos esté viendo, hay un llamado de parte de Dios, el cual no estamos haciendo caso. ¿Cómo tú pudiste verlo? ¿O todavía no tenías hijos? ¿O todavía eras muy joven? ¿Cómo sentiste ese proceso? Bueno, fíjate que cuando se generó la oportunidad para ir a servir a la República Federal de Nepal, ya teníamos una nena de 2 años y pues lo primero que nosotros hicimos fue pues investigar el país donde íbamos. No sabíamos nada, pues yo no tenía memoria que existía un país llamado Nepal. Entonces comenzamos a investigar y nos damos cuenta de que era un contexto con muchos retos y desafíos a nivel familiar, ¿verdad? Si bien es cierto, pues en Latinoamérica enfrentamos nuestros propios retos sociales, pues en esos países las realidades son bastante complejas. Una de ellas era el tema del tráfico de menores, el tema del tráfico de órganos en los niños. Es muy común en estos países de Asia. De hecho, ahí cerca de Nepal, en la nación de la India, hay un lugar que le llaman el infierno de la tierra, Bombay, un lugar donde hay prostitución, un lugar donde hay muchas niñas que están ahí pues secuestradas, ejerciendo la prostitución de manera involuntaria. De manera tal que esos fueron los grandes retos. Eso nos llevó mucho a la oración, a la palabra, a las promesas. Es decir, era un momento en el cual íbamos a determinar si en verdad lo que habíamos creído nos iba a sostener, ¿verdad? Entonces, fue complejo, pero la palabra de Dios es la que al final nos sostiene para dar ese tipo de decisiones y pues nos embarcamos a Nepal y empezamos una aventura muy interesante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy ya me imagino que tu nena ya van varias escuelas que tiene, ahora tienes un varón, tienes la parejita, y para mí es una bendición oírte. Y hay personas al otro lado de la pantalla que dicen, y eso todavía pasa en este siglo, eso que no era en los tiempos de mi abuelito, de mi abuelita, donde había misioneros. Y no, para todos ustedes que nos están viendo, aquí tenemos un misionero, el cual, hasta donde tengo la información, Félix, vas rumbo para otro país en este momento, ¿verdad? Claro, estamos ya con un nuevo proyecto a una región étnica de la República de Nicaragua. Estamos ya con un nuevo proyecto de vida. Nuestra chiquita ya lleva 9 escuelas que nos ha tocado cambiarla porque en el tiempo en Nepal nos tocó vivir en la frontera con India, nos tocó vivir en la capital también por elementos de trabajo ministerial. Y la aventura ha sido muy, muy buena, muy interesante. Así que estamos ya queriendo que todo se acelere desde nuestro punto de vista. Quisiéramos ya mañana tener la libertad para irnos a nuestro campo de trabajo, pero creemos que Dios lleva todo en orden y que sobre todo lo más importante es que la voluntad de Él es la que se cumple en nuestra vida. Amén, amén, Félix. Mira, el tiempo se nos acorta, ya me marcaron aquí 6 minutos y antes de que todo pase, yo quisiera que tú nos trajeras en estos 6 minutos que el Señor te dé una palabra en la cual te pueda traer fortaleza a aquel cristiano que nos esté viendo, a aquella persona que no conoce a Jesucristo y que en realidad podamos tener ese sentir de hacer la voluntad de Dios cuando es tiempo. De acuerdo, Alex. Fíjate que he estado meditando mucho en un versículo que lo voy a leer como referencia para compartir algunos pensamientos. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Mi Biblia es una versión Reina Valera y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta palabra a mí me bendice mucho porque creo, Alex, que en este momento que nos está tocando vivir como iglesia, como seres humanos, si hay algo que el mundo más necesita es tener esperanza y tener fe. Eh, Ahora chequeaba las noticias y ya tenemos la misma cantidad de suicidios en El Salvador que la cantidad de contagiados por el COVID-19. Es decir, ahorita hay un sufrimiento tan profundo en muchas de las vidas alrededor del mundo. Yo creo que todos hemos visto las redes sociales, todo el caos, toda la desesperanza, la tristeza, las narrativas de las personas que han estado literalmente frente a la muerte en estos últimos días. Y pues cuando tú escuchas voces de la OMS, por ejemplo, diciendo que esto apenas comienza, ya van miles de personas que han perdido sus vidas, hay miles de familias enlutadas
y estás viendo todos los efectos colaterales de esta pandemia, y tú observas a las personas, incluso la misma iglesia, los mismos creyentes, pues somos humanos y experimentamos temor, angustia, soledad, experimentamos duda, experimentamos todos esos elementos que son parte inherente de la naturaleza humana. Entonces yo creo que en este momento lo que la gente más necesita es tener fe en algo, en alguien, que la gente lo que más necesita es tener esperanza. Y muchos, desgraciadamente, buscan esa esperanza en el dinero. Muchos están orando para que la vacuna surja, porque la vacuna va a traer calma en el mundo. Muchos están orando por que en algún país bajen los niveles de contagios y sea favorable para poder incluso emigrar a un lugar donde sea menos peligroso y puedas guardar a tu familia, etcétera, etcétera. Es decir, en este momento hay sufrimiento en las personas y por eso me bendice esta palabra, porque justamente cuando el apóstol Juan la expresa, él se encontraba en una isla, se encontraba exiliado, se encontraba en un lugar donde tenía naturalmente muchas limitaciones, donde estaban enfrentando un sistema político, el Imperio Romano, que había hecho cosas tan terribles con el pueblo de Dios y con los seres humanos de ese momento. Es decir, cuando tú logras entender desde qué contexto el apóstol Juan escribe lo que le fue revelado de parte de Dios y lo expresa, tú tienes una idea muy diferente del sufrimiento. A veces uno no alcanza a dimensionar que el pueblo de Dios ha tenido sufrimiento, ha atravesado momentos tan duros en la historia y que a lo mejor lo que ahora estamos enfrentando no se compararía a otros momentos en donde la iglesia tuvo que ser sometida a aspectos tan complicados, en donde la vida, o más bien el hecho de vivir, literalmente tenía que ser por tu fe en Jesucristo, porque si tú te atrevías a negar el nombre de Jesucristo, pues la sentencia era la muerte. Entonces yo creo que la iglesia ha enfrentado diferentes momentos en la historia y ahora también la iglesia está en un momento crucial. De manera que cuando tú lees estas palabras, que llegará el día en que ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber clamor. Obviamente comprendemos que eso es parte de esa línea del plan de Dios para la humanidad. Llegará el día en el cual la voluntad perfecta de Dios se va a cumplir de manera completa en toda la tierra. Y en este momento, para nosotros como iglesia, el mensaje del Apocalipsis y particularmente este verso, que llegará ese día en el que donde ya no vamos a tener ningún dolor, ningún llanto, para la iglesia de ahora es un llamado a tener fe en la palabra de Dios, a tener esperanza en que esto no se le ha salido de control a Dios de ninguna manera. Él es soberano, Él permite todo lo que ocurre en el mundo porque la perspectiva de las cosas desde el punto de vista de Dios, o sea, no podemos entender muchas de las cosas que pasan. El apóstol Pablo dijo que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. A veces no entendemos esa voluntad. ¿Cómo pudiéramos decir, por ejemplo, que es bueno lo que está ocurriendo en el mundo? Desde nuestra perspectiva no es bueno, pero probablemente desde la óptica de Dios, su plan se está cumpliendo al pie de la letra y nosotros tenemos que tener esperanza. De tal manera que yo quiero animar a la iglesia, al pueblo de Dios que nos escucha, a que ahora más que nunca hay que agarrarnos de la mano de Dios, hay que tener fe en su palabra. Dijo alguien, fe no es fe, sino hasta que se convierte en lo único que te sostiene en la vida. Probablemente vamos a llegar a tiempos en donde la fe va a ser literalmente lo único que te va a quedar para estar en pie, creyendo en las promesas de nuestro Dios. Y la gente necesita esperanza. Yo quiero animar a las personas. Ya sabemos que la pandemia, ya sabemos mucho acerca de la pandemia, pero necesitamos conocer a Jesús, necesitamos comprender que en Él hay vida, que en Él hay esperanza, que en Él podemos encontrar una paz que el mundo no será capaz de dárnosla nunca. De tal manera que yo les animo, hermanos amados, a que tengamos fe y tengamos esperanza, porque tenemos una bendición de poder venir al trono de la gracia, invocar el nombre de nuestro Dios y poder ser auxiliados. El Señor, la palabra dice de que los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos. Y este es un tiempo para tener esperanza. Así que ánimo a todos los que nos escuchan y a creer en la voluntad perfecta de nuestro Padre.
Amén, amén. Así es que mucho ánimo, mi querido hermano y amigo que estás al otro lado de la pantalla. Algo escuché del pastor anterior que tuvimos y decía esto, Félix, tú lo conoces, Salvador Guevara decía esto y me encantaba. Dios es tan efectivo que si no le resulta lo que usted esperaba, le devuelve sus pecados. Es buenísimo, buenísimo. Así es que la única forma que el ser humano puede encontrar esa gracia, esa paz es por medio de Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Félix, gracias, el tiempo se nos ha agotado. Espero que esta sea la primera de muchas. Me encanta hablar contigo, me encanta platicar, que podamos compartir estos momentos. En otro momento, pues hoy conocimos de tu vida, en otro momento te quiero dejar el tiempo donde solamente lo ubiquemos en la palabra del Señor. Así es que espero que esto sea la primera de muchas. Te presentamos a Good News by Alexander Hércules. Escríbase en este canal en YouTube, compártalo con sus amigos. Y Félix, gracias por acompañarnos. ¿Te quieres despedir? Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Adelante y ánimo siempre. Amén. Hasta la próxima.